El Señor les sea bendiciendo. Entramos a un nuevo estudio de la palabra del Señor. Vamos siguiendo las cartas del apóstol Pablo. De Hechos pasamos a Primera de Tesalonicenses. Me marca ahora que la otra próxima carta es enviada, que sería los Gálatas. Los Gálatas. Y bueno, aquí no está muy bien destinado la carta, no se sabe, pero vamos a acomodarla acá en el capítulo 15 del libro de Hechos. Muy probable puede ser capítulo 15 del libro de Hechos. Vamos a orar al Señor y vamos a bendecir su nombre. Padre, te bendecimos, te damos gracias por el momento que tú nos das. Hemos leído de tu palabra, pedimos que tú nos seas bendiciendo, bendícenos a través de ella, mientras leemos, mientras estudiamos. Tu presencia maravillosa sea en nuestras vidas. Pedimos tu bendición, tu gracia, tu palabra brotando, fluyendo en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. ¡Wow! Es bien interesante Gálatas. Bien interesante, ¿ya? No hay una fecha exacta cuando se escribió. Con toda la Biblia no hay una fecha exacta, pero algunos tiran por Hechos capítulo 15, ¿ya? Otro Hechos capítulo 11, pero más probable Hechos capítulo 15. Pablo hace el primer viaje, su primer viaje de evangelización, sí, primer viaje, pasa de Antioquía, se va a Chipre y pasa a la sección de Galacia. Se va para Iconio, Listra, Derbe y después se pega de vuelta y se va a Antioquía. Primer viaje hace Pablo ese. Eso sale los mapas que usted tiene. Segundo viaje, Pablo parte de, parece que parte, aquí marca de Antioquía, parte a Tarso, Listra, Derbe, que esa es la región de Galacia. Galacia no es un pueblo, sino una región. De ahí pasa a Frigia y llega a Troas y da una tremenda vuelta para llegar de nuevo a Jerusalén. Ese es el segundo viaje. Pasa de nuevo por Galacia y Frigia. Y en su tercer viaje pasa lo mismo, pues parte de Antioquía, se va por Tarso, Derbe, Iconio, Antioquía, Galacia, y que eso es Galacia, Frigia, y se da la vuelta muy grande, pero pasa de nuevo por ese lugar. Pablo, puede haber sido en el primer viaje, ya pasó por donde ellos, ¿sí? En el primer viaje pasó. En el segundo viaje también pasa por donde ellos, pero en el capítulo 15, de hecho, hay un problema muy fuerte. Y dice de la siguiente manera. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Era para ellos que aceptaran a Cristo, sí, pero también otro paso importante era circuncidarse y vivir conforme a los ritos de la ley, lo que era muy contrario a lo que Pablo enseñaba. Ya, ahí estamos ubicando el tiempo, capítulo 15, aproximado, no es, oiga, si los que estudian los tiempos y todo lo demás, no calculan bien, no me crean mucho a mí, yo calculo que puede ser ese tiempo, ya, lo que me dan algunas de las ayudas, puede ser muy posible ese tiempo, y más encima con el problema que se armó, que se lleva a un concilio, es que había que sacar una resolución urgente, porque había discusiones, Pablo discutía con ellos. Bien, entonces ahí está. Ocasión y propósito. Esto es la ayuda que me da la plenitud, ¿ya? La introducción es muy buena, léalo, porque antes de entender el libro o leer, hay que entender qué es lo que está pasando y qué momento se está viviendo. Ocasión y propósito. Los legalistas de la iglesia, llamados judaizantes,
enseñaban algunas leyes del Antiguo Testamento, enseñaban que algunas leyes del Antiguo Testamento eran aún obligatorias para los cristianos. Argumentaban que las promesas de Dios alcanzaban solo a los judíos y que los gentiles debían circuncidarse para poder experimentar plenamente la salvación. ¿Ya? Estos son judíos, los judaizantes, los legalistas. No negaban que era necesario creer en Jesús, lo aceptaban, pero insistían en que no era suficiente, había que añadir a la fe la ley. Unían la ley y la fe, ¿ya? Esta doctrina estaba en abierta contradicción con la insistencia de Pablo de que la salvación era por la gracia a través de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ah? No por vivir en la ley, no por vivir en los ritos de la ley, uno va a ser, este es por la fe, era por la gracia a través de la fe. Por lo que los judaizantes trataron de desacreditar sus enseñanzas, cuestionando su autoridad. Lo acusaron de ser un apóstol de segunda mano, inferior a Pedro y a Santiago. ¿Por qué? Hablaban de Pedro y Santiago, eran los que andaban con el Señor. Pablo nunca anduvo con el Señor, entonces lo encuentran que es muy liberal, que le da una oportunidad muy grande a los gentiles, y los gentiles no están viviendo ni en la ley, ni en la circuncisión. Entonces, como son legalistas, ellos están imponiendo y colocando como autoridad máxima en su doctrina a Pedro, y por eso Pedro tiraba a los dos lados, tenía un problema. Lo acusaron de ser un apóstol de segunda mano, inferior a Pedro y a Santiago. Aún más, dijeron que era un oportunista, que hacía el evangelio más atractivo a los gentiles. Al desechar su válida exigencia en relación con la ley, Pablo reaccionó vehementemente contra la malvada propaganda de los judaizantes, afirmando su autoridad apostólica y explicando el evangelio de la gracia por la fe. Ya, ahí tenemos una ayuda en el tiempo. Tengo otra. Dice, los datos sobre la fundación de esta iglesia son escasos. Pablo dice que él fue quien le predicó el evangelio por primera vez y que su permanencia ya se debió a una enfermedad. Gálatas 4:13. A ver qué me dice Gálatas 4:13. Me dice de la siguiente manera: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Se enfermó Pablo y tuvo que pasar a Galacia, a algunos de estos pueblos, y pasó ahí. Ahí pasó por una causa que era una enfermedad, ¿ya? Galacia era, se hablaba de Derbe, por aquí tenía, por ahí voy a encontrar las regiones que estaban, entre Frigia y Galacia. Muy buena ayuda que la marqué. Es importante saber que era por una enfermedad que tuvo que pasar y quedarse un poquito más de tiempo en estos lugares, ¿ya? Bien, acá tengo otra ayuda que me marca, dice, las incursiones efectuadas por los judaizantes en la iglesia impulsaron al apóstol a escribir esta carta. Las incursiones efectuadas por los judaizantes en la iglesia impulsaron al apóstol a escribir estas cartas. Estos judíos cristianos insistían en que los gentiles convertidos a la fe cristiana se sometieran al rito judío de la circuncisión y que respetaran ciertas distinciones rituales entre los alimentos puros e impuros. Ya no es solamente, uno puede decir, ya pedían por la circuncisión. También había que celebrar la fiesta y también los alimentos. Es decir, iban a entrar completamente a este problema
de los ritos y la vivencia judía. Entonces, ellos querían que la religión, que increíble, la religión o el pueblo judío fuera los gentiles, pero que se sometieran ellos al judaísmo. ¡Wow! También atacaban personalmente a Pablo, diciendo que en realidad no era apóstol. Se lo decían bien claramente. Él no era apóstol y que por lo tanto no estaba en un plano de igualdad con los 12 apóstoles originales, cuya autoridad y prestigio invocaban para sí. Según su perspectiva, el evangelio de Pablo no era el evangelio auténtico. ¡Wow! Oiga, ¿qué problema tenía Pablo? No era el evangelio auténtico, ¿ya? Parece que sus esfuerzos tuvieron bastante éxito, pues los gálatas inexpertos, impresionados con sus argumentos y credenciales, accedieron a sus requerimientos. Algunos, sujetándose al legalismo judío, empezaron a observar las fiestas religiosas judías y aceptaron la circuncisión. Frente a tan grave peligro para el bienestar espiritual de los cristianos galatas, Pablo le escribe advirtiéndole, explicándole y rogándole que no hagan caso de las lisonjas y los sutiles argumentos de los judaizantes. ¡Wow! ¡Qué problema! ¡Qué problema y qué dificultad! Ahí estamos enfocando el espacio, el tiempo y el problema que está teniendo Pablo. Y lo están desestimando los judíos legalistas, viendo solamente a Pedro, a Jacobo, algunos que son más partidarios de la idea de quizás de la ley, de los rituales, de la circuncisión, que todavía tienen un tambaleo. A pesar que en el capítulo 15, bueno, por eso se escribe esto, porque ahí está este problema. Está y tiene que haber una decisión firme, legal y quizás escrita y respetada por los mismos apóstoles de qué situación. Era si tenían que circuncidarse sí o no los gentiles. Se llegan a acuerdo después que no hay circuncisión. Pero en esto de que Pablo envía la carta es que tiene problemas muy fuertes. Muy fuertes. La aplicación personal que presenta la plenitud es muy buena, lo voy a leer porque le va a gustar. Dice de la siguiente manera. La misma perversión del evangelio que Pablo combate en sus cartas sigue apareciendo bajo distintos disfraces. Hoy día ya no nos circuncidamos, hoy día no vivimos bajo la ley, ¿no es cierto? No. Entonces, permiso, me dio calor. Entonces, en ese sentido, coloca la aplicación personal que hoy día vivimos o siguen apareciendo distintos disfraces, ¿ya? La misma perversión del evangelio que Pablo combate en sus cartas sigue apareciendo bajo distintos disfraces. El legalismo. Oh, sí, lo he visto. ¿Lo ha visto usted? Yo creo que sí. El legalismo. Con su prédica de que la justificación o santificación depende de los esfuerzos personales de la gente. Ya que la justificación o la santificación depende de los esfuerzos personales de la gente, negando así la eficacia de la cruz. De la cruz, ahí sí. Es el más persistente de los enemigos del evangelio de la gracia, ¿ya? La circuncisión y otros requerimientos de la ley mosaica puede que ya no sean cuestiones relacionadas con la salvación, ¿no es cierto? No. Aunque en el tiempo actual hay muchas iglesias que están entrando a la idea del judaísmo. Y lo he visto. Y sí, lo he visto. Vamos colocando el menorá, vamos colocando la bandera de Israel, vamos ya realmente colocando la kipá y vamos a...
Tenés que tener un poquito, yo amo a Israel, me encantan las canciones judías, israelitas, judías cristianas, que son muy especiales, son muy hermosas. Es, es una bendición hoy día saber que Israel existe y que Dios sigue protegiendo a su nación. Es una bendición, hermano, es un deleite maravilloso, sí, pero no podemos entrar a ser judíos, o no podemos entrar de nuevo a las costumbres de la ley. Tengamos cuidado, ¿ya? Pero muchas veces la observancia de ciertas reglas, aquí estamos hablando de iglesias, de locales, ¿ah? Aparte de eso, de instituciones, de organizaciones, pero muchas veces la observancia de ciertas reglas, regulaciones o ritos religiosos se consideran como una condición, y ahí es donde estamos en problemas. Y condiciones y formatos muy diferentes de uno a otro, que a veces estorban la salvación, la estorban. Y a la final después empezamos a ser legalista o se empieza a ser legalista y ahí es donde tenemos que tener un cuidado. Ya no es la circuncisión, no, son observancias o reglas, regulaciones o ritos que se consideran como una condición, junto a la fe para alcanzar la madurez cristiana. Gálatas denuncia abiertamente los peligros del legalismo y establece la esencial verdad de la fe como único requisito de la salvación. Esta epístola se convirtió en el emblema de la Reforma protestante y en la carta magna de la libertad espiritual para todos los tiempos. Muy bueno, muy contundente. Yo creo que con esta introducción ha quedado, pero más que claro, qué era lo que estaba pasando en Gálatas. Y había este problema muy grande en sí. Pablo trabajó por causa de la enfermedad, se quedó mucho más tiempo. ¿Se podía enfermar el apóstol? Sí, se enfermó, para que vea usted. No es que estaba en pecado, no, si uno también se enferma, a veces igual tiene dolor de muela, a veces igual le duelen los pelos a uno. ¿Ah? Sí, no somos intocables. ¿Ah? Igual va a llegar un tiempo que hemos de perecer y estamos sujetos a los dolores del cuerpo. ¿Ya? Pero Pablo enfermó y eso le da una mayor oportunidad para predicar en estas localidades que sería Tarso, Derbe, Listra, Iconio y Antioquía. Habían dos Antioquías, ¿ya? Frigia, Antioquía, que está cerca, y la otra Antioquía que está no tan cerca de Siria o de Tarso, sí, más o menos de Tarso. Aquí aparece el mapa que tiene la plenitud, entonces me está dando más o menos la indicación. Así que habían hartas localidades. En una de ellas Pablo enfermó, tuvo que quedarse y muy provechoso quizás su primer viaje, muy bueno su primer viaje, pero llegaron estos legalistas y Pablo sí tiene problemas y que podemos quizás verlo enfocado en el Hechos capítulo 15. Vamos a empezar ahora a leer. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Voy a entrar a una ayuda acá. Esta versión moderna me gusta mucho. La versículo 1 dice, apóstol, Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo. Mire lo que me marca, cómo me habla este lenguaje un poquito más moderno. Pablo, apóstol, no enviado ni nombrado por los hombres. ¿Ah? ¿Y por qué dice eso Pablo? Porque Pablo relata bien y tiene bien clara la situación que ¿quién se le apareció en el camino? ¿Quién se le apareció en el camino?
¿Y quién es el que le habla y le da las indicaciones? No por hombres, no por hombres, sino por Dios. No enviado ni nombrado por los hombres, sino por Jesucristo mismo. ¿Ya? Y está hablando no de Jesucristo que anduvo con los... No, el Jesucristo resucitado. Es el mismo, ¿no es cierto? Estoy cambiando. Pero en otro tiempo que es el mismo, el resucitado, Él lo ha colocado como apóstol. Saluda junto a todos los hermanos y a la iglesia de Galacia, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia, su paz sobre ustedes. Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados para librarnos de este perverso actual, del estado perverso actual del mundo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. La ayuda me marca y me dice, se presenta como el apóstol enviado, igual que en todas sus cartas, aclarando que fue nombrado como tal por Jesucristo mismo, ¿ya? Por consiguiente, el mensaje que anuncia no es de invención humana. No es que se le ocurrió a Pablo, no. Él era muy judío, muy apegado a la ley, y que ahora quisiera, mire, ahora que empieza a inventar que no, los gentiles pueden entrar en una mayor libertad, no viviendo bajo la ley, es como bien raro, ¿no es cierto? Pero es Jesucristo que le da a alguien que era muy estricto en la ley, le da a entender qué era la gracia, qué era la salvación. Y le queda claro, y tiene que entender y tiene que someterse, y entiende y acepta muy claramente, y más que acepta, hace la voluntad del que le envía. ¿Ya? Entonces, es muy especial en ese sentido. Entonces, por consiguiente, el mensaje que se anuncia no es una invención humana, ¿ya? Sino es directamente enviada por Jesús. Y lo otro, la ayuda me marca, dice en el versículo 4, estado perverso actual del mundo, en contraste con el venidero, que ha de empezar con el retorno de Cristo. ¿Ah? Con el retorno de Cristo. Oiga, que me ha costado, no, me gustó mucho la introducción y parte muy bien en este sentido. La autoridad apostólica, esta es la ayuda de la plenitud, la autoridad apostólica no proviene de hombres ni por hombres, de hombre ni por hombres, sino de Dios. Dios comisionó por medio del Señor resucitado. Dios lo comisionó por medio del Señor resucitado. ¿Ya? Entonces no viene por hombre, no viene de hombre ni por hombre, sino de Dios. Y aquí estamos hablando de un llamamiento, un respaldo de un apóstol. Qué importante, como siervo del Señor, tener ese respaldo. Algunos empiezan a criticar, ¿no? Algunos, oiga, a veces hay profetas como medio bien raros y, hermano, el Señor te nombra pastor, te unge pastor. Hermano, pero a veces fue una emoción del hermano que le dio una palabra y ahí empieza la dificultad y los problemas del hermano. Ya hay algunos que hay algunos que no quieren ser pastor y Dios lo llama al pastor, o lo llaman no solamente al pastoral, sino a diferentes ministerios. No lo quieren hacer. Y hay muchos que en la Biblia vemos que no querían asumir las tareas, pero estaba conforme a la voluntad de Dios. Dios los toma y Dios trabaja con ellos. Es que yo no sé, es que no entiendo. Por eso te estoy llamando, para que no llama a los que entienden, llama a los que no entienden para yo enseñarles. Ellos ya están enseñados de otra forma. Ellos tienen un formato que no me gusta. Dios llama a alguien que no sabe nada y a él se le va a enseñar el formato de Dios. Va a ser una cosa muy diferente. Entonces, vemos que algunos quieren, algunos no quieren, algunos se nombran solo y aparecen de cualquier lugar,
y se van cometiendo errores. Qué importante es tener un respaldo. ¿De dónde salió? ¿De dónde viene? Hay algunos que están increíbles, hay algunos que no tienen un respaldo. ¿Un respaldo en qué? ¿Qué puede decir? De alguien o un respaldo de una institución, un respaldo de una iglesia, no viene de ninguna iglesia, quizás ha sido muy desordenado, saltó de un lugar a otro y de repente apareció siendo pastor. Es un lío. Es un lío y ahí donde uno dice, alerta, cuidado, cuidado, ¿ya? Cuidado. Lo que es de Dios ha de seguir avanzando, lo que no es de Dios ha de frenarse. La otra ayuda me dice el saludo introductorio de Pablo. No es una oración pidiendo gracia en el versículo 3, que significa favor inmerecido. Gracias y paz sean a vosotros. ¿Ya? Es un favor inmerecido. Gracias, gracia y paz. ¿Ya? También me habla de la paz, una sensación de bienestar, resultante de una relación personal con Dios que no se ve afectada por las circunstancias de la vida. Sean buenas o malas las circunstancias, va a estar la paz del Señor. La paz del Señor no está en los momentos así de tranquilidad, cuando no hay nadie en la casa. Paz, oh Señor, me diste tu paz. No. La paz del Señor está a pesar de toda circunstancia en la vida, está la paz del Señor, ¿ya? También Pablo quería que los creyentes de Galacia experimentasen la presencia de Dios en su vida, ¿ya? Y el versículo 4 habla, al cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. La expiación de Cristo triunfa sobre el poder de Satanás y libera al cristiano del castigo del pecado, que es la muerte. La salvación definitiva del creyente se produce en el momento de la muerte física o con el retorno de Cristo Jesús. La salvación definitiva se produce en el momento de la muerte física, la salvación definitiva o con el retorno de Cristo Jesús. Marca 2, Laxon. Hemos de morir, morimos para el Señor, esperando la resurrección. Y si esperamos la resurrección es que vamos a vivir en la eternidad con Dios. Esa es la salvación. Eso es la salvación. ¿Eh? Ese es el resultado de la salvación. Ese es el triunfo de la salvación sobre nuestra vida. ¿Ya? Entonces, qué importante también entender aquello. Bien, llegamos hasta ahí. Qué importante fue la introducción. Me ha gustado, la he estudiado, me he metido mucho. Y vamos a entrar a los problemas que se marcan muy, muy fuertes en los siguientes capítulos. Muchas bendiciones, que Dios le bendiga.